Buenas tardes, doctor. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Doctorita, Neme. aquí en mi búnker. Ya somos dos. Buenas tardes, jóvenes. Nuestro estimado expositor, doctor Leaño, muy buenas tardes. Hola, doctorita Flores, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor Johnny Neme. Igual un placer de estar conectado con ustedes y más de 100 personas aquí en esta sala. Un abrazo, doctor. Un placer de poder apoyar en esta iniciativa que tienen ustedes, que va siempre en beneficio, ¿no?, de nuestra facultad, de nuestros queridos estudiantes. Gracias, doctor. Doctorazo, depende de usted en cuánto tiempo arrancamos para empezar con la charla y hacerle la presentación como usted se merece, mi querido doctor. Yo estoy listo, doctorazo. Ya. Es un curso bastante extenso, pero muy lindo, muy apasionante, para los que les gusta la operatoria dental. Y bueno, si vamos a estar 2 horas o más, por mí no hay ningún problema. Todo dependerá del auditorio. Y si no, yo le propongo, doctor, porque es extenso esto de composites de adhesión, podríamos hacer una segunda sesión también. Dependería de cómo va la situación. Ya, claro que sí. Entonces lo presentaré, mi querido doctor, por favor. Así arrancamos Muchas para... gracias. Bueno, muy buenas tardes, distinguidos estudiantes, doctora Flores, muy buenas tardes, estimados alumnos, futuros colegas. Voy a dar inicio a este ciclo de conferencias que está organizando el Grupo Renacer para el bien de toda nuestra comunidad odontológica y agradecer al doctor Luis Leaño Rodríguez por haber aceptado esta invitación al grupo que vamos a compartir el día de hoy. Voy a empezar con su currículum de nuestro querido doctor Leaño, cirujano dentista egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en educación superior CEPIES UMSA, magíster en operatoria y estética dental en la UBA, Universidad Juan Michel Saracho, docente emérito de materiales dentales de la Universidad Mayor de San Andrés, docente de operatoria dental y endodoncia de la Universidad Pública del Alto, docente de biomateriales odontológicos de la UDABOL, docente de posgrado en formación docente, CEPIES UMSA, docente de posgrado en operatoria y estética dental UNICEN, coordinador de la especialidad de operatoria y estética dental de la Universidad Mayor de San Andrés, consultor clínico y líder de opción para Bolivia de las empresas reconocidas a nivel mundial como es Ivoclar y Vivadent, expositor de cursos y talleres a nivel nacional e internacional. Como han podido escuchar el currículum de nuestro querido doctor, realmente todos deberíamos estar felices de tener un docente con la talla que tiene el doctor Leaño, la experiencia que tiene el doctor, al ser el doctor en lo que concierne consultor clínico y líder de opinión, eso dice mucho del doctor, porque estas empresas buscan a los mejores a nivel mundial y el doctor Leaño es uno de los que está encargados de líder de opinión para las empresas Ivoclar y Vivadent, que son las empresas más prestigiosas a nivel mundial. Mi querido doctor, no quiero quitar su tiempo, yo sé que los chicos también están con ansias de poder aprender uno de los capítulos más bonitos de la odontología, que a veces cuando estamos en cursos inferiores no entendemos bien, pero ya cuando se lo coloca a la práctica, pues realmente es muy importante. Mi querido doctor, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, doctor Johnny Neme, doctorita Janet Flores también, gracias por la oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, arrancamos. Si me permite compartir pantalla, doctor.
está el encargado. Por favor, avístenle al doctor para que pueda compartir. Ahí está, perfecto, gracias. Vivimos en la era de los plásticos, del uso de plásticos y de la adhesión en odontología. Y esa es una realidad que todos debemos asumir. Cuando me refiero a plásticos, obviamente me refiero a materiales orgánicos. Y dentro de los materiales orgánicos, a los llamados composites o resinas compuestas. El uso de estos materiales que está ligado de manera irreversible a la adhesión, ¿no? La adhesión. Entonces, vamos a hablar de composites y adhesión. Entonces, voy a hacer un preámbulo composites y de la técnica adhesiva. Miren cómo el operador puede resolver casos desde situaciones sencillas a situaciones muy complejas, ¿no? Utilizando los composites, estos materiales, que básicamente, como dije, son materiales orgánicos, mal llamados plásticos, ¿no? Claro, si en el consultorio le decimos al paciente que le vamos a restaurar con plástico, él va a decir, no, los plásticos no duran, ¿no? Sin embargo, vamos a ver nosotros las características como un plástico o un material orgánico compuesto puede cubrir todas las expectativas relacionadas al campo de la odontología. Aquí podemos ver un caso un poco más extremo. Van a ver ustedes fotografías que son mías y otras que son utilizadas con permiso de los autores. Acá, por ejemplo, fíjense esta destrucción, ya se le había hecho algunos empastes, algunos tipos de restauración, sin embargo, con una mala calidad estética, pero con el uso adecuado de la técnica adhesiva y de los composites se puede tener resultados muy satisfactorios, tanto en el sector anterior como en el posterior. Fíjense, hay mucha gente que llega al consultorio y dice, doctor, esta amalgama que me la pusieron hace algunos años no me agrada porque estéticamente no se ve bien, aunque si se fijan clínicamente está funcionando muy bien, no hay corrosión, no hay oxidación, podría estar, pero la idea de estética ahora es de que todo el diente se vea blanquito, ¿no? Entonces se puede retirar las amalgamas y con el uso de composites, fíjense, se puede hacer una restauración altamente estética, ¿no? Acá también, miren, un paciente que viene con restauraciones antiguas, que se notan, ¿no? No hay filtraciones, no hay caries recidivante, sin embargo, este absoluto se retira y con la técnica adhesiva apropiada, reitero, y el uso adecuado de los diferentes tipos de composite, se puede lograr resultados muy satisfactorios. Aquí está otro caso, igual, ¿no? Fíjense cómo clínicamente se presenta el paciente. Acá tenía unas coronitas que le pusieron, estas coronitas de oro fenestradas, ¿no? Se retira y se puede cerrar los diastemas y tener resultados muy, muy satisfactorios. La gente cuando abandona el consultorio se ve muy satisfecho estéticamente. Más importa es la función que se le debe devolver a la pieza dental. Obviamente la parte estética es fundamental, ¿no? Es un requisito que mucha gente va a pedir 100 puntos. Un diente correctamente y perfectamente restaurado desde el punto de vista estético. Sin embargo, la funcionalidad es fundamental, ¿no? Y la funcionalidad depende de una buena técnica adhesiva. Puede quedar muy bonito, fíjense que hay un desgaste de las piezas por la edad que tiene el paciente, aproximadamente
48, 50 años, hay bastante desgaste y se puede hacer la restauración de esas piezas dentales. Queda bien, queda bonito, el problema es si va a trabajar bien en boca de adhesión. Aquí ¿se me escucha? He tenido un corte acá. Sí, doctor, se le escucha muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense cómo acá restauraciones antiguas que retienen pigmentos, no se ve bien, se retira y nuevamente se puede restaurar, ¿no? Esto ustedes pueden hacer y van a lograr hacerlo si siguen especialmente el camino de la especialidad en operatoria dental y estética, ¿no? Entonces, fíjense también en el sector posterior con una piecita, con una restauración ya de mucho tiempo, que no se ve bien, se retira. Y esto vamos a ver, todo lo que estamos viendo ahora, lo vamos a pormenorizar ahora, ¿no? Para que ustedes puedan realizar un correcto trabajo. No solamente reitero que se vea bien, sino que esta pieza dentaria, por ejemplo, este molar, trabaje bien y tenga por lo menos una vida media de unos 8 a 10 años en buenas condiciones en boca, ¿no? Que pueda servir para masticar fundamentalmente. ¿Se ve bien? Bien. ¿Mastica? Sí. ¿Resiste? Esa es la clave, ¿no? Y eso no es producto de la casualidad, ¿no? No es producto de la casualidad. Eso el operador lo tiene que manejar, ¿no? Y tiene que manejar perfectamente todos estas técnicas. Acá, por ejemplo, un molarcito, fíjense, tiene una caries, tenía una caries, una cavidad de profundidad media, ahí con los composites, la técnica adhesiva, y podemos tener resultados muy satisfactorios, ¿no? Ahora, para llegar a esto, obviamente, se requiere conocimiento, ¿no? Conocimiento. La clave es el conocimiento, y no solamente la técnica. Hay algunos estudiantes que me dicen, doctor, no me hable mucho de composición química, de reacción química, de las propiedades de los materiales. Enséñame cómo se usa. El problema es que la técnica, el cómo se usa, depende de los conocimientos previos. Recuerden que esto no es, esta es una universidad, el nivel es licenciatura, es pregrado, por lo tanto no es un nivel de capacitación, ¿no? Un nivel de capacitación es, te enseño cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, yo te enseño cómo cortar el cabello, por ejemplo, ya un nivel de capacitación, en 2 o 3 meses tú ya estás cortando cabello, ¿no? Y haciendo peinados, etcétera. Pero este nivel que tenemos nosotros acá es un nivel de licenciatura y los resultados que pueden durar en el tiempo, que sean satisfactorios en el tiempo, van a depender mucho del estudio profundo de lo que hoy, por ejemplo, nos atrae, los composites y la técnica adhesiva. Aquí está otros 2 casitos más que se ha restaurado. Fíjense, se limpia y se restaura, ¿no? Uno puede quedar admirado y decir, otro podría decir, sí, podría quedar mejor. Evidentemente, podría quedar mejor. Para otros puede estar muy satisfactorio, etcétera. Pero vamos a ver que los resultados dependen de varios factores. Entonces, lo que queremos hablar ahora es fundamentalmente la adhesión en odontología, ¿no? La adhesión, la técnica adhesiva. Pero de estos otros 3 componentes. Por lo tanto, vamos a hablar del sustrato, que es el tejido dentario, primero, que tenemos que conocerlo. Después hablaremos de los composites, del material que vamos a utilizar para restaurar las piezas dentarias. Y también tenemos que hablar de los adhesivos, ¿no es cierto? Estos sistemas que van a permitir a los composites unirse firmemente al sustrato dentario. Entonces, una vez que entendamos, conozcamos algunos aspectos inherentes a la adhesión del sustrato dentario, de los composites y de los adhesivos por separado, recién vamos a hablar de lo que es la adhesión en odontología.
Entonces iremos por lo primero, los tejidos dentarios. ¿Qué nos interesa en adhesión o en restauración con composites del tejido dentario? Hablando primero del esmalte, nos interesa obviamente su composición química. Y esto es importante que el estudiante lo maneje, ¿no? Estos porcentajes podrían variar un poco de un autor a otro, pero no es determinante. Fíjense la cantidad de sustancia inorgánica que tiene el esmalte, ¿no? 96% de sustancia inorgánica representada fundamentalmente por lo que es la hidroxiapatita de calcio, ¿no? O un fosfato de calcio hidratado. Esa es la hidroxiapatita de calcio. Tiene un poco de agua y muy poco contenido orgánico, muy poco. Antes se llamaba el esmalte tejido, y en realidad no es un tejido, ¿no? Porque es acelular, no hay células, no hay terminaciones vasculares, nerviosas tampoco. Sus características son que es microporoso. Fíjense, esto es importante, ¿no? Esto más adelante uno entiende por qué aparecen manchas blancas, etc. Es microcristalino y tiene una alta translucidez. Esto también es importante cuando hablamos de restauración, ¿no? La translucidez. Entonces, estas propiedades del esmalte es importante que el estudiante lo maneje, ¿no? Lo entienda. Entonces, hablamos de esto que es la composición química. Pero en la estructura también tenemos que saber cómo es, ¿no? Estructuralmente el esmalte. Todos saben por histología cómo es la estructura, ¿no? Los prismas o las varillas de esmalte unidas por sustancia interprismática, ¿no es cierto? También tienen las primas un corte transversal, tiene una forma de herradura, ¿no? Donde hay un cuerpo, un cuello y una cola. Esta es la estructura del esmalte, que es importante que lo entendamos, porque sobre esta estructura es sobre la cual vamos a adherir, ¿no? Los composites. También es importante recordar que en la superficie del esmalte, especialmente en los dientes temporarios, encontramos esta capa superficial que es aprismática, que es mucho menos soluble, ¿no? Es mucho menos soluble. Es resistente a los ácidos, especialmente a los ácidos que usamos en adhesión, que lo vamos a ver luego. Entonces es un poco más complicado. No complicado, sino requiere un poquito más de tiempo cuando vamos a querer adherir, un cuidado adicional cuando queremos adherir sobre una capa aprismática de esmalte. En cambio, sobre la capa prismática es más factible lograr la adhesión. Entonces estamos conociendo el esmalte. También tenemos que considerar que el esmalte en un paciente se encuentra recubierto por sustancias que contaminan, ¿no? Ustedes saben, a los 10 minutos del cepillado dental ya vemos una película orgánica acá, y si el paciente no cepilla, se va a ir depositando, especialmente en lugares retentivos como las fosas y las fisuras, películas orgánicas, ¿no? O como el biofilm dental, antiguamente conocida como placa bacteriana. Entonces tenemos que considerar que querer adherir composite sobre una superficie de esmalte contaminado va a ser muy complicado, muy complicado. Entonces ya voy entendiendo de que si bien la estructura del esmalte y su composición química con alto contenido inorgánico me puede permitir altos valores de resistencia adhesiva, debo considerar que no siempre voy a lograr si no tengo los cuidados necesarios. Este esmalte, así contaminado, como podemos ver en la fotografía, debe ser acondicionado o debe ser puesto en condiciones para que pueda adherirse un composite sobre esta superficie.
Entonces ya vemos que debemos acondicionar, algunos le llaman grabar, el grabado, ¿no? Y es mejor para mí usar más bien el acondicionamiento de la superficie del esmalte sobre la cual vamos a adherir un composite. Veremos entonces algunas conclusiones a priori, ¿no? De comienzo, dice. Histológicamente el esmalte, ya hemos dicho, está constituido por hidroxiapatita, ¿no? Que es un fosfato de calcio hidratado. Fíjense, esta composición química hace que el esmalte sea un sustrato sobre el cual se puede adherir composite con altos valores de resistencia adhesiva. Con altos valores de resistencia adhesiva. ¿Eh? Es fácil de humectar el esmalte con el uso de un monómero. Cuando digo monómero ya me estoy refiriendo al adhesivo. Entonces, si quiero que el adhesivo o el monómero pueda mojar o humectar o adaptarse a la superficie del esmalte, lo voy a lograr sin ningún problema. Siempre y cuando recuerde este aspecto. Este aspecto. Debe estar el esmalte acondicionado. Si no está acondicionado, no va a haber una buena humectación. Y tercero, como dijimos, no es posible mojar el esmalte si la superficie está contaminada. Y estos son contaminantes que vamos a encontrar en boca, ¿no? Aparte de esas películas adherentes, restos alimenticios, biofilm dental, etc., vamos a encontrar carbonatos, fluoruros, ¿no? Que provienen de pastas dentales, etc. Todo eso debe estar completamente eliminado. Entonces el esmalte debe estar acondicionado. Veremos ahora a la dentina. Igual vamos a ver que su composición química es muy similar a la del esmalte, pero tiene algunas diferencias. La parte inorgánica es idéntica, solamente que en lugar de 96%, tiene aproximadamente 70% de hidroxiapatita, ¿no? De ahí ya puedo pensar que la adhesión a dentina, por la menor cantidad de sustancia inorgánica, la adhesión ha de tener valores inferiores a los del esmalte. Por ahí ya voy deduciendo. También tiene gran cantidad de agua, ¿no? 10% de agua. El esmalte tenía 3%. Y gran cantidad de sustancia orgánica, ¿no? Un tipo de colágeno, una proteína que tiene 20% de colágeno. Entonces, estas características son muy diferentes a las del esmalte. Por lo tanto, cuando yo voy a enfrentar para hacer adhesión en esmalte y en dentina, debo considerar que la técnica adhesiva no ha de ser similar. Básicamente sí, pero en la técnica va a haber muchas diferencias que la vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, la composición química ya me está adelantando que una cosa es el esmalte y otra cosa es la dentina. La conducta ha de ser diferente. Fíjense cómo es la dentina, ¿no? La dentina, por ejemplo, intertubular. Tenemos ahí está la hidroxiapatita de calcio, la cual se encuentra dentro de una malla colágena. Acá en la composición química vemos 20% de colágeno que está en forma de una estructura de fibrillas, de malla, y dentro de esa malla está el 70% de esta sustancia inorgánica. Acá está. Podemos ver otras. Aquí está la malla de colágeno, fíjense. Y dentro de esta malla se encuentra la hidroxiapatita de calcio, ¿no? Muy diferente en su estructura con el esmalte, que eran las varillas, sustancia interprismática, etc. La dentina es muy diferente, ¿no? Entonces podemos ver aquí al colágeno. También dentro de la estructura podemos observar que la dentina, como ustedes saben, estudiantes inclusive de primer año saben, que la dentina está atravesada por una infinidad de túbulos, ¿no? Los túbulos dentinarios, ¿no? Toda la dentina está atravesada y podríamos decir que un túbulo es un camino que llega hasta la pulpa, ¿no? Estos túbulos
son de diferente diámetro y de diferente número también por milímetro cuadrado, lo vamos a ver luego. Pero vamos estudiando y entendiendo que la dentina está atravesada por una infinidad de túbulos y en esos túbulos, ¿no es cierto?, se encuentran las terminaciones del citoplasma de los odontoblastos, conocidas como fibras de Thomes, que nada más que la prolongación del citoplasma odontoblástico que se mete en el túbulo. No llena todo el túbulo, un tercio nomás, pero los túbulos no están vacíos como se creía antes, ¿no? Los túbulos no están vacíos, están ocupados por un lado por estas fibras de Thomes, el citoplasma de los odontoblásticos, también rodeados por, no son secos, hay un líquido o un fluido dentinario, una linfa dentinaria le llaman algunos, licor dentinario también. Entonces, imagínense, esto es húmedo y además tenemos terminaciones de citoplasma odontoblástico. Esta estructura de la dentina atravesada por túbulos hace que tengamos que ver y hablar mucho acerca de la permeabilidad. La permeabilidad. Fíjense que la dentina es permeable, ¿no? Es decir, que si se pusiera un líquido acá, tendría el potencial de migrar a través de los túbulos y llegar prácticamente a la pulpa, ¿no? En el tercio este del túbulo encontramos a la fibra a las prolongaciones del citoplasma odontoblástico. Estos túbulos, algunos cuando llegan a dentina, obviamente a simple vista vemos si se parece al esmalte, porque si tocamos es pétreo, es duro, es como piedra, muy parecido al esmalte, y algunos piensan que, bueno, debe ser parecido, entonces la conducta es la misma, y no. Estamos estudiando, viendo fotografías, microfotografías que nos están señalando que la dentina es muy diferente. Fíjense que a nivel del tercio que colinda con el esmalte, hay mejor dicho, hay cantidad de túbulos, fíjense, 20.000 por milímetro cuadrado, y su diámetro llega casi a un micrómetro. En la zona intermedia tenemos mayor cantidad por milímetro cuadrado y su diámetro es prácticamente el doble, ¿no? Doctor, buenas noches. Disculpe, doctor, no se puede visualizar la presentación. Se me corta aquí estoy usando celular y se me corta cada rato. A ver. Se me escucha, pero no se veía nada, ¿no? Sí, doctor, pero hace momentos nomás, no todo el tiempo que de ponencia, Sí, así sí. como 2 Si hay ese minutos. problema, por favor. Así, doctor, no se preocupe. Ya, muchas gracias. El problema es que se me corta el internet en la computadora, ese es el problema.
Tengan paciencia. Les cuento que estoy aquí en la facultad. Pero el internet se corta cada rato. Se ha colgado la laptop. No se puede ni apagar. Estoy reiniciando la máquina, a ver, súper lenta.
Ahora sí ya tienen, ¿no? La imagen. Se puede visualizar. Ya. Bueno, espero que no se cuelgue otra vez más esta laptop. Se está muriendo acá. Bueno, les decía que la conducta cuando enfrentamos al esmalte ha de ser diferente a la de la dentina. Número 1, por su composición química. Número 2, por la estructura. Estamos viendo acá una estructura diferente a la del esmalte. Hemos hablado de los túbulos también, de los túbulos dentinarios, que no están vacíos, están ocupados por líquido y por las terminaciones del citoplasma, de los odontoblastos, que el número de túbulos es, cuanto más profunda es la dentina, mayor es el número de túbulos por milímetro cuadrado y mayor es su diámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor profundidad en dentina va a ser mucho más difícil lograr adhesión que en una dentina superficial, ¿no? Por la gran cantidad que tenemos acá de túbulos y de fluido dentinario, ¿no? Acá al fondo. Entonces, otro aspecto que hay que considerar también, ¿no? Al momento de hacer adhesión. Entonces, fíjense, en una dentina superficial, una media y una profunda, son bastante, casi el triple de diámetro, ¿no? 30 micrómetros de diámetro y gran cantidad por milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, eso es importante que consideremos, que la dentina más bien tiene un carácter hidrófilo, ¿no? Por la cantidad de agua que tiene, porque tiene fluido dentinario, entonces es una superficie más bien hidrófila. Consideren eso, ¿no? La dentina es considerada hidrófila y los monómeros son, en su mayoría, son hidrófobos. Entonces, querer colocar sobre la superficie de la dentina algo hidrófobo, considerando que la dentina es hidrófila, entonces no se podría lograr adhesión. Y ese ha sido un problema de años, ¿no? De muchos años, de fracasos en la investigación. ¿Por qué no se podía adherir igual que al esmalte en la dentina? Porque no se consideraba justamente esto. Entonces, ya habría que pensar que si voy a colocar un monómero sobre la superficie de la dentina, este monómero necesariamente tendría que ser hidrófilo y no hidrófobo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo la composición química y la estructura nos van diciendo a nosotros que la conducta debe ser diferente. Igual que en el esmalte, entonces, tenemos tres conclusiones. Una, que la dentina está constituida por hidroxiapatita, colágeno y agua, eso hemos visto. Por lo tanto, la dentina no es un sólido humectable por un monómero hidrófobo. Aquí puede haber fracaso. Ha de haber fracaso, no puede. Ha de existir fracaso. Si va a haber unión, va a ser por muy poco tiempo. Entonces, dice, es posible humectar la dentina siempre y cuando su superficie sea perfectamente acondicionada. La dentina también hay que acondicionarla igual que al esmalte, ¿no? Si no la acondicionas, no va a haber adhesión. Entonces, primero, acondicionamos bien el esmalte y acondicionamos bien la dentina. Cuando estos dos sustratos están perfectamente acondicionados y utilizamos un monómero especial para la dentina, uno diferente al del esmalte, entonces podríamos lograr adhesión o humectabilidad sobre el esmalte y sobre la dentina. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo los conocimientos son importantes. Entonces hemos hablado del sustrato. Ahora vamos a hablar de los composites o resinas compuestas, ¿no? Vamos a hablar de esto, del material ya que queremos adherir. Entonces vamos a ver algunos aspectos relacionados con los composites. Hay una infinidad, van a ver ustedes que es una maravilla, es un mundo de los composites. Entonces, para empezar, yo quisiera que podamos ver esto, ¿no? Leer esto, mejor dicho. Los ojos ven lo que la mente sabe.
Si tú no logras conocimiento previo, luego no ves nada o ves muy poco. ¿Comprenden? Yo cito siempre un ejemplo, cuando la señora trae a su hijito, ella no es dentista, y le dice al dentista, doctor, mi hijo tiene una caries. No es dentista, pero ya ella sabe que tiene una caries. ¿Qué es lo que ve la señora? ¿Un puntito o un huequito? Un puntito negro o un huequito ahí en el diente. Ella dice es caries, ¿no es cierto? Pero ¿qué vemos nosotros los odontólogos? Por el conocimiento que vamos adquiriendo, vemos más allá de una pigmentación de color oscuro o un hueco o una cavidad. Vemos muchas cosas. Vemos esmalte, vemos dentina, estructura, composición química, ¿no es cierto? Vemos microorganismos, tipos de microorganismos, tamaño de los microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clave es que nuestra mente esté llena de conocimiento para que nosotros podamos ver mucho más, muchísimo más de lo que cualquier persona ve. ¿Comprenden? Entonces, de eso se trata esta conferencia, este curso, chicos, de que podamos llevar a nuestra mente conocimiento para que podamos ver de diferente manera. Les decía un comienzo que vivimos en la era de los plásticos, ¿no? De los materiales orgánicos. Y fíjense que es verdad, ¿no? Para todo usamos materiales orgánicos de diferente composición química, ¿no? Ahí tenemos protectores, tenemos para hacer plaquitas en ortodoncia, inclusive los elastómeros para toma de impresiones, para hacer coronas, para hacer sellamientos, ¿no? De cosas y fisuras. Los dientecitos que compramos también para hacer prótesis, etcétera, etcétera. Estamos invadidos, los odontólogos, de materiales orgánicos, de plásticos. Pero yo quisiera un poquito hacer una remembranza acerca de la historia, muy poquito, acerca de cómo se restauraba o qué se utilizaba para restaurar piezas dentales. Y empezamos por las amalgamas, fíjense, quizás algunos de ustedes todavía, ¿no? Creo que esta generación, la de ustedes, ya no tienen mucho o muy, muy poco. Pero generaciones pasadas sí tenían 8, 10 amalgamas en boca o más. Entonces, este material, aparte de su aspecto desagradable que puede llegar a tener, ¿no? La gente dice el color. No, el color no me agrada. Además, se ha hablado de toxicidad, aunque no se ha comprobado, de que el mercurio es tóxico para el organismo, también para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando se hacían amalgamas bien pulimentadas, bien acabadas, la gente dice, está bonito, me funciona, es un material de alta resistencia, esto dura mucho más que un composite. Si un composite, su vida media es 8 años, de la amalgama es 12 años, ¿no? Su vida media, en buenas condiciones. Puede estar mucho más tiempo en boca. Fíjense, no hay filtraciones, no hay caries, esto funciona perfectamente bien. La amalgama es un material idóneo, es ideal, uno de los materiales más estables en boca. Solamente que la gente lo rechaza por aspectos estéticos, ¿no? Luego se usaba también, como en el sector anterior, lo que llamaríamos el abuelo de los ionómeros, ¿no? Los silicatos para restaurar, pero con malos resultados, ¿no? Malos resultados. Se usaron resinas acrílicas, ¿no? Acrílicos para restaurar piezas dentarias. Entonces, obviamente eran materiales que funcionaban mejor en boca, fundamentalmente porque son insolubles, ¿no? En el medio bucal los acrílicos son insolubles, los plásticos son prácticamente insolubles en boca. Entonces, pero tenía algunos problemas, ¿no? Y estos problemas han hecho de que los acrílicos dejen de usarse. Obviamente se usaban acrílicos quimiopolimerizables, ¿no? Auto, pero fíjese, se contraían demasiado, baja dureza, baja resistencia, y sus colores cambiaban, ¿no? Con el tiempo. Fíjense el grado de contracción
de los acrílicos bastante grande. Cuando se colocaba en la pieza dentaria, se dejaba polimerizar, entonces se contraía, ¿no? La contracción de polimerización muy alta, y eso producía alrededor filtraciones, ¿no? Y a la larga, nuevas caries. También su baja dureza hacía que se rayen con facilidad. También su resistencia a la abrasión muy baja, porque el acrílico es un monómero de bajas propiedades de resistencia a la abrasión, se desgastaban con facilidad, había que cambiarlas cada 2 años. Y la inestabilidad de color, como eran quimiopolimerizables, tenían su activador, la NN-dimetilparatoluidina, que reacciona con la luz ultravioleta y cambia de color. Entonces, se han usado, han tenido éxito relativo, pero obviamente estas 4 desventajas han hecho que salgan del mercado. Entonces, en 1960, Bowen descubre una nueva molécula. En vez de usar acrílico, resina acrílica, es decir, metacrilato metilo, él descubre una nueva molécula cuyo nombre es, lo conocen todos ustedes, la sigla es bis-GMA, ¿no? Una nueva molécula, una molécula muy compleja, que la vamos a ir estudiando. Vamos a ir viendo ahora que en base a esa nueva molécula se obtienen las resinas compuestas. El acrílico no es una resina compuesta, es una resina, pero no es compuesta. ¿Cuándo un material es compuesto? Cuando se combinan 2 fases diferentes. Por ejemplo, acá tenemos la matriz resinosa, esta es la resina, que podría ser acrílico, pero no es, porque se ha utilizado mejor la molécula de Bowen o el bis-GMA, ¿no? Una matriz orgánica, a la cual se le agrega un relleno inorgánico. Al agregarse se obtiene un material nuevo, con diferentes propiedades. La suma de propiedades de ambos tipos de materiales. Material orgánico, material inorgánico. Cada uno por separado con sus propias propiedades, características. Pero si lo sumamos y lo unimos, vamos a obtener un nuevo material, un material compuesto, un composite en este caso, que va a tener nuevas propiedades que son la suma, ¿no?, de las propiedades de cada uno. Cada uno va a aportar sus propiedades de modo que sean ideales para el uso, en este caso, de la restauración de piezas dentarias del uso odontológico. Entonces aquí surgen ya los composites o resinas compuestas, ¿no?, con una nueva molécula. Pero el unir simplemente, el agregar relleno inorgánico en polvo a la matriz orgánica, no da buenos resultados porque la unión es muy débil y los fluidos dentarios producen una hidrólisis y separan el relleno de la matriz. Entonces es un fracaso cuando solamente agregas relleno a la matriz, mezclas y lo usas. Eso no dura mucho, ¿no? Entonces, se ha agregado un agente de unión, un agente especial, un compuesto químico, que hace que la matriz y el relleno se unan a través de este agente de unión de manera tal que esa unión es química y es muy difícil que hidrolíticamente se pueda separar el relleno de la matriz, ¿no? Entonces, este agente de unión es fundamental. Ya lo vamos a estudiar qué es. Entonces, ¿qué es una resina compuesta? La que usamos en odontología. Es una matriz orgánica con un relleno inorgánico, que están unidos a través de un compuesto químico especial que le llamamos agente de unión. Aparte de eso, el fabricante le va a poner algunos coadyuvantes que lo vamos a ver luego. Entonces, analizaremos brevemente qué es la matriz. Hemos dicho que es orgánica. No se usa metacrilato metilo, este es el acrílico. Esta es la molécula muy sencillita del metacrilato metilo, ¿no? Más bien se usa esta otra molécula que es mucho más grande, de mayor peso molecular, que tiene 100 veces mejor propiedades que el metacrilato metilo. A esta matriz de bisfenol metacrilato de glicidilo o bis-GMA,
es a la que se le agrega un relleno. Fíjense, de por sí, al ser una nueva molécula, tiene mejores propiedades que el metacrilato. Pero si le agregamos relleno, va a tener muchas más propiedades, mucho mejores propiedades. Pero lamentablemente, como todo monómero, esta molécula de bis-GMA tiene el problema de la contracción. Cuando polimeriza, los monómeros se acercan y producen una contracción. Esta también, recuerdan, hemos visto cómo se tenía una gran contracción y producía filtración. Hemos visto una fotito, una filtración marginal y nuevas caras. Bis-GMA también se contrae. No tanto como metacrilato metilo, pero se contrae, ¿no? Esa es la desventaja de todo monómero. Cuando polimeriza, se contrae. Pero también es responsable de la adhesión, ¿no? Porque esta parte del composite es la que se adhiere al esmalte o a la dentina. ¿Está bien? No es relleno. El relleno no. El relleno es responsable de otras propiedades. Entonces, bis-GMA es responsable de la adhesión, pero lamentablemente es responsable de la contracción también. El relleno se agrega, fíjense, estas propiedades que mejora el relleno. Es una maravilla. Fíjense que cuando agregamos relleno, vamos a tener un coeficiente de variación dimensional térmica mucho más bajo. Cuando se enfría o se calienta, la variación del composite, la variación térmica, debe ser mucho menor. Hay menor contracción de polimerización, como les dije, si usamos bis-GMA. Altas propiedades mecánicas porque el relleno es inorgánico. Acá dice menor contracción de polimerización. ¿Qué se contrae? ¿El relleno? No. La matriz sí, pero cuanto más relleno coloquemos al composite, menor va a ser su contracción de polimerización. Va a tener mayor estabilidad dimensional. Eso es genial. Por eso los fabricantes, cuando nos visitan diferentes marcas y nos dicen este composite tiene 78% de relleno. Otro viene y dice, no, este tiene 80. Y otro viene y dice 83. Y cuando no entendemos y conocemos eso, para nosotros es indistinto, para el operador es indistinto. Y dice, bueno, ¿cuál será la diferencia entre 78 y 83? Probablemente ha de resistir mejor al impacto masticatorio. Sí, evidentemente, pero hay otras propiedades, esta que es fundamental, ¿no? Menor contracción de polimerización. Altas propiedades mecánicas. El relleno le va a dar estas propiedades de que este material va a resistir a la masticación por muchos años. Mayor estabilidad dimensional, mayor biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque la parte menos compatible del composite es la matriz orgánica, el monómero. El monómero es citotóxico. El monómero puede producir lesión pulpar. Por eso, cuanto mayor cantidad de relleno, menor cantidad de matriz. Y cuanto menor cantidad de matriz, mayor biocompatibilidad. Entonces, es bueno buscar un composite que tenga gran cantidad de relleno. Y además que el relleno le va a dar al composite mejores propiedades estéticas. Eso es entonces un composite, un material que lo vamos a adherir a esmalte o a dentina. Haremos una comparación. Recuerda, menor contracción de polimerización. Está el acrílico que se contrae bastante, demasiado, 7% o más. En cambio acá, el bis-GMA no tanto y además como tiene relleno, mucho menos. ¿Hay contracción? Sí. Contracciones muy bajas. Inclusive ahora se está hablando de contracciones del 1% o menor al 1%. Y estas 7 o más, 10, no, inclusive 10 hasta 12% de contracción. Muy altos valores. Imagínense aquí la décima parte, 1%. Entonces, esto va a funcionar. Esto funciona bien en boca. También las propiedades físicas son diferentes. La estabilidad del color. Ahora, bueno, se usaba antes bis-GMA autopolimerizable, que cambiaba de color también, pero ahora ya muy poco o casi nada. Nosotros hemos usado todavía en la facultad hace muchos años.
Pero hoy se usa fotopolimerizable, es decir, que ya no tiene este compuesto que es la NN-dimetilparatoluidina que tienen los acrílicos para que autopolimericen. Como son fotopolimerizables, la estabilidad del color es mayor y como tiene relleno, mucho más todavía. Hemos hablado de biocompatibilidad. El acrílico es muy citotóxico, BIS-GMA también, pero por el tamaño de sus moléculas es más biocompatible. Bueno, entonces, entendiendo de que estos materiales son matriz y relleno, vamos a ver que en el mercado se han lanzado diferentes tipos de composites y se han clasificado por la cantidad de relleno y el tipo de relleno. Y encontramos básicamente estos cuatro. No hablamos ya mucho en detalle de esto porque las de nano relleno, partículas nanométricas muy pequeñitas se han puesto y prácticamente todo es ahora, todos los composites vienen con nano relleno. Sin embargo, veremos un poquito. Se usaba relleno fino, que son, fíjense, partículas muy pequeñitas, y fíjense el porcentaje de la cantidad de relleno, ¿no? De 70-80%. Y se usaba partículas de vidrio, de silicato, de cuarzo. También había unas muy, muy pequeñitas, estas sí son pequeñas también, ¿no? De 4 centésimas a 1/10 de micrómetro, sílice coloidal, partículas muy pequeñitas. Este composite es muy bueno, tiene características estéticas muy altas, pero fíjense la cantidad de relleno, es muy poco relleno. Entonces, si bien son estéticas, mecánicamente no soportan impacto masticatorio. Entonces, funcionan bien en el sector anterior, en la cara vestibular, por ejemplo, de las piezas anteriores. Pero no restauraríamos con este composite un molar, que tiene que trabajar todo el tiempo. Un primer molar, imagínense, una cavidad grande, esto se desgasta y se pierde rápidamente. Pero estéticamente es muy, muy bueno. Entonces algunos algunos fabricantes han dicho, bueno, tendremos entonces ambas cosas, resistencia a la masticación o resistencia compresiva, pero también estética, y han mezclado sílice coloidal, que es este, que es altamente estético, con vidrio y cerámica. Entonces le han llamado relleno híbrido, resinas compuestas híbridas. Entonces se podía usar en el sector posterior y también en el sector anterior. Fíjense la cantidad de relleno que tiene. Sin embargo, como les decía, se han impuesto estas, ¿no? Las que usan circonia o nanosílica son partículas muy pequeñitas, ¿no? De 5 nanómetros, imagínense, pequeñísimas. Y vienen en 75 como conglomerados, como terrones, ¿no? Nanoclusters podría leer, ¿no? O podría leerse. Mejor aquí vemos un conglomerado formado por varias partículas que tienen 5 nanómetros y hacen un terrón, como un terrón de azúcar, un conglomerado que mide 75 nanómetros aproximadamente. Esto hace que se pueda colocar gran cantidad, imagínense 38, inclusive los nuevos productos ya han sobrepasado los 80, pero mínimamente 78% de relleno. Entonces, como son tan pequeñitas, el ojo no los puede ver, ¿no? No los puede ver. Entonces, cuando los ve como brillo nomás. Entonces, y eso es favorable para nosotros. Estéticamente estas funcionan bien. Y en el aspecto mecánico de la masticación son formidables. Algunos le han llamado a estos composites universales, porque puedes usarlo en el sector anterior, en el sector posterior, ¿no? Entonces, resultan muy bien estas recetas, ¿no? Muy bien. Estéticamente geniales y mecánicamente también geniales. Entonces, por eso les decía que estas se han impuesto, ¿no? Ahora se está hablando de nanohíbridas. Bueno, yo no quiero complicar mucho, pero esta es la idea, conocer al composite, conocerlo al composite. Entonces hemos visto ya la matriz, BIS-GMA, hemos visto el relleno,
diferentes tipos de relleno, y habíamos hablado de que debe estar unido. El relleno debe unirse químicamente a la matriz. Esa es la clave. Pero la pregunta era, ¿cómo puedo unir algo orgánico con algo inorgánico? Y unirlo de paso de manera química, por enlaces químicos. Entonces era un problema que los investigadores han resuelto utilizando silanos, ¿no? Este es uno, hay varios silanos. El 3-metilhidroxipropil-trimetoxi es un tipo de silano que viene en la mayoría de los composites. Tiene la característica de tener un brazo orgánico para una unión orgánica y un brazo inorgánico para unirse al relleno. Entonces, este compuesto, este agente de unión, es bifuncional, ¿no? Funciona por un lado con la parte orgánica y por el otro lado con la parte inorgánica, con diferentes tipos de enlaces químicos. Entonces, es importante esto lo del silano. ¿Para qué sirve el silano? Para darle estas tres propiedades, ¿no? El enlace entre matriz y relleno. Eso es importante. ¿Para qué? Para que no se filtre agua o líquidos y separen el relleno de la matriz. Con el agente de unión, eso se ha disminuido. Fíjense, mejora la estabilidad hidrolítica, ¿no? No deja que los fluidos destruyan al compósito. Esa es una de sus funciones. Y esto facilita la transferencia de tensiones desde la matriz al relleno. La matriz no resiste mucho cargas porque es orgánico, pero el relleno sí. Entonces, cuando la carga de alguna manera llega a la matriz, el silano lo transfiere al relleno, que sí tiene la posibilidad de soportar. Entonces, el silano es fundamental, ¿no? Muy interesante esto, muy importante de entender cuál es la función del silano. Y también, aparte de esos tres componentes básicos que hemos visto, los fabricantes obviamente le van a poner al composite un sistema de activación, ¿no? Entonces, de aquí ya tú puedes encontrar un composite autopolimerizable, fotopolimerizable, o un composite dual, ¿no? Que sea auto y fotopolimerizable, dependiendo qué compuestos le pone el fabricante al composite, ¿no? Obviamente le pone pigmentos y de ahí que se encuentra una gama, y vamos a ver luego algunos ejemplos, diferentes colores, ¿no? Obviamente relacionados a los colores del diente, ¿no? Entonces ahí se clasifica por color A1, A2, A3, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar diferentes. Inclusive hay pigmentos, les voy a mostrar algunas jeringuitas que sirven para caracterizar, ¿no? Las jeringuitas de composite que vienen en color rojo, amarillo, blanco, negro, azul, etcétera, que uno va mezclando y obtiene colores para caracterizar un diente y para hacerlo mucho más real, ¿no? Hay la parte artística, hay algunos que usan pigmentos, son artistas, son pintores de dientes y les va muy bien, muy bien. Voy a mostrarles algunos ejemplos. Bueno. Luego tiene sustancias fluorescentes y elementos radiopacos. Estas sustancias fluorescentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque la pieza dentaria, el esmalte fundamentalmente, es fluorescente, tiene ese fenómeno de fluorescencia. Que la fluorescencia nada más es que por acción de la luz visible, es una emisión, mejor dicho, de luz visible. Es decir, podemos ver la luz azul o la violeta, ¿no? Pero no podemos ver la luz ultravioleta. Entonces, la fluorescencia es que cuando llega luz ultravioleta al esmalte, el esmalte refleja luz visible del color azul o violeta, que sí podemos ver, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un diente natural que está alumbrado con luz ultravioleta. Y fíjense, la luz ultravioleta no la vemos, pero el esmalte nos está devolviendo una luz visible, ¿no? Son los matices del azul, del violeta. Y los composites que compramos nosotros deberían tener la misma propiedad de fluorescencia. Por eso les decía que el fabricante, voy a volver atrás,
el fabricante le agrega sustancias fluorescentes para que pueda reaccionar igual que el sustrato dentario, ¿no? Por ejemplo, acá voy a mostrarles. Si esta coronita, por ejemplo, hecha o esta restauración, puede ser una carilla o algo de compósito. Si no tiene las sustancias fluorescentes, se va a ver oscuro. Y eso se puede ver, por ejemplo, algunos dicen cuando van a una fiesta, por ejemplo, y están usando esa famosa luz ultravioleta, la luz negra, que es ultravioleta. Si el material es de mala calidad y están restauradas sus piezas y no tienen esta propiedad de fluorescencia, se le va a empezar a ver así oscuro, ¿no? Pero si tiene esa propiedad de fluorescencia, va a reaccionar igual que el tejido natural y va a reflejar la luz visible ahí. Eso se hace en las fiestas. Yo no voy a fiestas, ¿no? Donde hay luz negra. El problema es que cuando hay, a mediodía, por ejemplo, cuando hay gran cantidad de luz solar, y la luz solar tiene luz ultravioleta, y estos inciden de alguna manera sobre las piezas dentarias, a plena luz se va a empezar a notar si los compostos tienen fluorescencia, ¿no? Se van a empezar a ver ahí sus restauraciones, así oscuras. Entonces, para darle naturalidad, para que reaccione igual que el diente, el composite tiene sustancias fluorescentes. Ahora, antes de tener, no todos, fíjense, inclusive algunos que son de marca, no tienen. Fíjense la comparación. Otras sí. Aunque esto puede estar hecho por cada panadero alaba su pan, ¿no? Yo trabajo con este Tetrigeneseram y fíjense, parece tejido dental. Pero hay otros que sí tienen también, el Opalis, que lo encontramos aquí. No tiene ese fenómeno, ¿no? Tu número lo has escrito. No, o sea, Sí, hay un micrófono abierto, chicos, por favor. Bueno. El otro radio, ¿no? Es decir, que puedan ser detectados cuando hay un estudio radiográfico, ¿no? Fíjense en una radiografía, fácilmente uno puede darse cuenta qué es composite o qué es esmalte o qué es dentina. Entonces, para diagnóstico radiográfico, los composites deben tener elementos radiopáticos como bario, como estroncio, ¿no? Cada fabricante y agrega para que podamos verlo en la radiografía. Entonces, chicos, esa es la composición química de los composites. Hemos visto ya primero el sustrato dentario. No lo olviden, el esmalte con su estructura y con su composición química. La dentina con su estructura, como hemos visto, y su composición química. Ahora acabamos de ver a los composites. Matriz con relleno, que está unido por un agente de unión tipo silano, al cual el fabricante le agrega elementos radiopacos, pigmentos, sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salen al mercado vamos a encontrar diferentes marcas reconocidas que pueden tener todas estas propiedades, ¿no? Tenemos Boco, hay Coltene, nuestro medio 3C, México, Clarivadent. Yo trabajo, existe, ¿no? En el mercado, hay en nuestro mercado. Y fíjense, cuando hablaba de colores, obviamente esto es solamente la etiqueta roja, ¿no? No vayan a pensar que de aquí va a salir un composite rojo. Simplemente es para diferenciarlos. Todos son colores dentales, ¿no? Entre amarillo y blanco, etcétera, marfil, etcétera, etcétera. También vienen en diferentes presentaciones, vienen en jeringas, ¿no? Con cánulas, diferentes tipos de cánulas. Vienen pequeñas solas.
Es un mundo, como les digo, ¿no? Pero cuando uno ve todo esto y dice, uy, todo esto, no, tienes que aprender lo que acabo de decir, como hemos visto. Pigmento, sustancias fluorescentes, elementos radioopacos, etc. Eso es un compósito. Entonces, cuando tú ves esto, esto es un compósito, relleno, agente de unión, compule, vamos a usar. Por ejemplo, tú pones esta paletita, sacas, comparas y dices, sí, el diente es A2, entonces buscas acá A2 y con este restauras esa pieza. Así vienen los kits. Ese es un kit básico, pequeñito, son mucho más grandes, pero este es uno básico. Entonces, fíjense que también les decía que hay pigmentos, ¿no? Este es de la marca Ivoclar, el Tetricolor, ¿no? Este sí es azul, cuando sale es azul. Este es blanco, cuando sale blanco, y este también sale color café, ¿no? Café. Hay también, como les digo, amarillo, hay naranja, son 8 colores que tiene Ivoclar, yo solamente puse 3. Ahora, van a encontrar ustedes diferencia entre la consistencia que tiene el compósito. Algunos vienen con una consistencia masilla, como una masita, ¿no? A la cual se le puede dar una forma. Otros vienen más bien en consistencia fluida, como una especie de consistencia de leche condensada, pero también es compósito. Entonces, fluido o masilla son compósitos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la cantidad de relleno. Cuanto más relleno le pones, más densa es la masa. Cuanto menos relleno le pones, más fluida es la masa. Pero químicamente es lo mismo. Químicamente es lo mismo. ¿Está bien? Estos colores, por ejemplo, son altamente fluidos, pero tienen relleno. Entonces son compósitos. Cuando vas a usar un sellador de fosas y fisuras, por ejemplo, ¿es un compósito? Sí, tiene relleno, es un compósito. Entonces tú aplicas todo el conocimiento de compósito a ese material. Entonces vamos a encontrar una infinidad de compósitos. Algunos son opacos, no dejan pasar la luz. Otros son transparentes, dejan pasar la luz. Otros son translúcidos y otros son pigmentos. Algunos son masillas, otros son flow, etcétera, etcétera. Pero cuando escuches la palabra composite o resina compuesta, nada más andate a lo que hemos hablado ahora y vas a saber muchísimo de cada material. Cuando vayas a un curso, cualquiera, más adelante, si estás ahora en tercero, cuarto, quinto año o ya has egresado y tomas un curso y se va a hablar de composites, qué sé yo, viene en una línea 3M y les invita a un curso o los de Ivoclar o cualquier, venga a un curso y les dicen vamos a presentar y hablar de un composite, tú ya estás llevando todo ese conocimiento previo. No tienen que enseñarte mucho, excepto algunas cositas que ellos consideran que son nuevas, algunas propiedades, nada más. Entonces, estos compósitos se pueden utilizar, fíjense, vamos a descansar con algunas fotitos, ¿no? Para restauraciones policromáticas, ¿no? Lo puedes usar para el sector posterior. Aquí está otro casito, sacamos la amalgama, fíjense, ya está muy desgastado, está filtrando, etcétera, y ponemos un compósito, ¿no? En el sector posterior. También podemos hacer
incrustaciones. Se pueden hacer incrustaciones, ¿no? Fíjense, acá está el caso, se sacó esto y se hizo una incrustación que se la colocó acá. Se ve bien, ¿no? Quizás para algunos ojos más adiestrados no tanto, pero para otros está bien, está aceptado, ¿no? Era así y quedó así, con su incrustación. Fijado con un sistema adhesivo que lo vamos a ver luego. Acá también para el sector anterior, ahí está, fíjense, con las cavidades y se puede restaurar compost. Ahora, cuando yo miro esto, ¿qué miro? Cuando yo miro esto y digo, aquí hay un composite, sí, no se nota, sí, ya. Finalmente hemos deducido que sí hay un composite. ¿Qué veo? Matriz, relleno, agente de unión, coadyuvantes, ¿no? Tipos de relleno, todo ese conocimiento ya está en mi mente. Entonces, cuando yo veo esto, no veo lo que cualquier otra persona ve. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, cuando veo esto, o veo este otro, ¿no? En ortodoncia, por ejemplo, se usa un composite bastante fluido que se usa para fijar los brackets, ¿no? Al sustrato dentario. Entonces, si yo digo, ese adhesivo para fijar brackets, ¿es un composite? Sí, ya todo el conocimiento. Acá en prevención, lo que les decía, sellado de fosas y fisuras. Este sellador de fosas y fisuras, ¿tiene relleno? Sí, tiene relleno. Obviamente muy poco, porque tiene que ser altamente fluido, ¿no? Puede tener 30% o 20% apenas de relleno, ¿no? Pero como es para sellar fosas y fisuras, funciona muy bien. ¿Es un composite? Sí, ya, entonces aplico todos los conocimientos que estoy adquiriendo ahora. Si miro esmalte, ya sé el esmalte, ¿no? Su estructura, su composición química, etc. Fíjense cómo el conocimiento me está llevando a hacer la práctica clínica. Esa es la idea. Y cuanto mayor es tu conocimiento y más firme, mejor es tu práctica clínica. También hay composites para hacer carillas, ¿no? Carillas orgánicas, no carillas cerámicas. Hay carillas cerámicas, pero también hay carillas orgánicas, ¿no? De composite. Hay algunos composites que los podemos utilizar para reconstruir estos muñones, por ejemplo, acá, ¿no? Para luego colocar las coronitas, ¿no? Entonces, composite para reconstruir muñones. Pero es composite. Y hay algunos composites que se usan para fijar, ¿no? Como un cemento adhesivo. Los llamados cementos de resina, cementos resinosos, ¿no? Tienen poca carga, pero son composites al final. Si tiene carga, tiene que tener silano, si no tiene sentido. Entonces es un composite que sirve para fijar, ¿no? Aquí está un postecito, este es fibra de vidrio, que entra en el conducto y se ha fijado en el conducto con esto que está viendo hace un poquito acá, que es la resina compuesta adecuada para fijación de postes. Entonces, hemos hablado del sustrato, hemos hablado del composite, ahora nos toca hablar de los adhesivos, ¿no? No sé si quieren hacer un pequeño break. ¿Qué hora tenemos? Son las 8 ya. Que media hora me he tardado en arreglar esta máquina. Pero si quieren, seguimos, chicos. Hacemos un break. ¿Qué dice al auditorio? Depende de usted, doctor. Tal vez usted necesita agüita. Sí, necesito agüita. ¿Verdad? ¿Tenemos unos 2 minutitos, por favor? Sí, doctor. Doctor. Perfecto. 2 minutos.